esto, Lorenzo? Pero si está clarito, muñeca, aquí lo dice, que te tienes que ir inmediatamente con tus mugrosos muchachitos a otro lugar, porque yo simplemente voy a demoler esto para construir un centro comercial. Pero este es el colmo. Vamos, se me van de aquí. Fuera. Se acabó lo que se daba. Se me van a echar broma para otro lado. Vamos. ¡No lo fuera. maltraten! ¡Suficiente tiene con dejarlo sin hogar! Pero bueno, ¿qué es lo que te pasa, muñeca? La vida es dura, muñequita. Eso es lo que tú has tenido que enseñarle a estos chamos, pero resulta que no. Tú toda la vida has vivido montada en una nube. ¿Qué clase de cochinada se supone que estás haciendo, papá? Es que no te importa dejar a estos niños sin techo. No te importa el destino de estas criaturas, papá. Mira, Chiquinquirá, por favor, no me vengas con salamerías. ¿De cuándo acá a ti te interesa la caridad? ¿Ah? ¿O es que acaso te metiste redentora igual que muñeca? Con una lacra de padre como tú, a cualquiera le provoca cambiarse la sangre, Mira, chigüire. me tienes harto, ¿Qué? malandra. ¿Qué? ¡No te metas más con Jessica! Todas ustedes son igualitas. Unas guaymas, unas trepadoras. Y tú también, Chiquinquirá. Me decepcionaste. Yo pensé que ibas a ser alguien en la vida. Y resulta que, mírate, arrejuntada con un pordiosero, con un malandro, con un marginal. Y defendiendo causas perdidas. Y la única causa perdida eres tú, Lorenzo Lorenz. Un padre del que me sentía orgullosa. Es que no te das cuenta, papá. No te das cuenta que estos niños son como yo, como tu hija. Así, me vas a hacer llorar. Entiendan de una vez por todas que a mí no me interesa para nada la mugrosa vida de esos niños. Yo lo que quiero es hacer real, billete. Así es que se me apartan de mi camino y me dejan en paz. Lorenzo, reflexiona. No podemos dejar a estos niños en la calle, por favor. Pero bueno, chica, ¿hasta cuándo te voy a decir que eso no es problema mío? La mitad de tus pertenencias es mía, te guste o no. Y se me van de aquí porque no quiero seguir perdiendo dinero. Bueno, quédate con el apartamento, quédate con el carro, con las acciones del club, pero déjame el albergue, por favor. No, mamá. Por favor. No le des nada. Él no merece nada. Él te engañó muy feo. No merece ni un centavo, mamá. Qué bello es todo. Vamos. Se te cayó la máscara, Lolo. Vamos, se me van de aquí. Yo tengo la orden firmada por un juez. Y yo no necesito de tus limosnas, muñeca. Yo soy el propietario de la mitad de tus propiedades, te guste o no te guste. Así es que se me van de aquí. ¡Fuera con toda esa muchachera! No se preocupe, señora muñeca. Los niños van a estar bien. Por lo menos aquí tienen casa y comida, ¿no? Esto no se va a quedar así, Rita. El albergue es mi vida y Lorenzo Lorenz no se va a salir con la suya, eso te lo juro. Tranquila, muñequita, que lo que se hace en esta cochina vida se paga. Te lo digo yo, mi pana, que lo último que he hecho últimamente es comer tierra. Ay, yo te juro que mi papá me va a entregar el albergue, mamá. Yo se lo voy a quitar, te lo juro. Y si no, para eso está la policía. Ay, Franklin, ¿qué haces tú aquí? Viene a ayudarnos en lo que sea. Ustedes saben que pueden contar conmigo para cualquier cosa, pues. Ay, míralo, Franklin. De verdad, yo no puedo creer que mi papá haya hecho algo así. Papá es un tipo que es capaz de hacer cualquier cosa. Pero yo te juro, mi negrita, que estos chamos no se van a quedar sin techo. Ahora me doy cuenta de la falta que me hace nuestro hijo, Franklin. Y en nombre de él, yo tengo que ayudar a todos estos niños. Yo tengo que ayudar a todas estas criaturas, Franklin. No puedo evitarlo, Franklin. Cada vez que veo a estos niños, me acuerdo del nuestro. Porque tuve que perderlo, Franklin. ¿Por qué? ¿Sabes que a veces pienso, negrita, que nuestro chamito era un angelito que tenía la misión de unirnos? Me alegra ver que las cosas entre ustedes van cada vez mejor. En medio de esta tragedia, pues, es un alivio. Tranquila, Catira, que ese albergue no lo cierra nadie. Y menos el bocón de Lorenzo Lorenz. Me extraña que te compadezcas de todos estos niños. Porque ellos están allí abandonados. Gracias a una madre desnaturalizada como tú. Chiqui, por favor, no seas tan dura, hija. ¿Dura? Dura fue ella conmigo, que me abandonó como si yo fuera un perro. De no haber sido por tu bondad, yo sería una huérfana igual que todos estos niños. Eso es verdad. En eso tienes razón, grandota. Pero ¿sabes qué? Yo tengo la conciencia tranquila porque te salvé.
Y no tuviste que comer tierra como yo. Mira, negrita, tú no puedes vivir con ese odio. Quieras o no, J-Lo es tu mamá. Madre, Sí. esta malandra no es mi madre. Nunca lo será, Franklin. Nunca le voy a perdonar que me abandonó. ¡Nunca! Yo me quería quedar allá en mi casa. Pero bueno, los niños necesitaban descansar. Voy a dormir hoy aquí, Franklin, pero mañana me voy, ¿ok? ¿Y tú estás segura que eso es lo que quieres? Ay, no, Franklin, ya yo te dije que lo nuestro no iba a funcionar. Negrita, no me des eso. Tú no me puedes hacer esto ahora, ¿vale? Yo nunca volvería a ser la misma de antes, ¿vale? Pero tienes que darte una oportunidad y me la tienes que dar a mí. Nosotros nacimos para tenernos, negrita. Déjame intentarlo de nuevo. Franklin, pero tú te volviste loco. Es que no te das cuenta que yo acabo de perder a mi hijo. Bueno, pero nosotros seguimos aquí, podemos tener a otros y podemos, tener una familia grandísima. Cásate conmigo, Chiquinquirá. Quiero que seas mi esposa. Me fui acercando un poco a ti. Franklin, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Tú te volviste loco? Sí, estoy loco de amor por ti. Estoy loco de amor por ti, Chiquinquirá, Loris. Cásate conmigo. Anda, negrita, cásate conmigo. No, Franklin, yo no puedo casarme contigo, chico. Nosotros somos demasiado diferentes y si nos casamos sería un fracaso. Bueno, pero yo estoy dispuesto a fracasar contigo. Quiero arriesgarlo todo, quiero arriesgar lo que siento por ti y no me interesa perder. Y lo único que sé es que no puedo vivir sin tu olor, sin tus besos, sin tu piel. Ay, no, Franklin, no. Nosotros estamos así, pero yo sé que tú lo que estás es conmovido porque yo perdí a mi hijo, pero en cuanto te des cuenta de todo lo que vamos a hacer, vas a ver que es una locura, Franklin. Ay, negrita, si tú sabes que te mueres por estar conmigo. Ay, ma, yo lo siento cuando estamos cerca. Cuando me acerco a tu cuerpo, mira cómo se mueve, mira cómo te pone. No, me lo vas a negar. Franklin, yo estoy casado todavía con Oreste. Pero yo estoy dispuesto a esperar lo que sea. Dale, yo no te puedo ofrecer un palacio, un castillo. Yo lo único que te puedo ofrecer es esto que siento cuando estoy cerca de ti. Me mirabas desde el rincón. Franklin, cariño, vea, ¿no? A ver, ¿qué significa esto, Franklin Carreño? Mira, Consuelo, lo que pasa es que... Ajá, ¿y tú por qué tienes que estar dándole explicaciones a la mujercita esta? No, es que yo no necesito explicaciones, ni tampoco las quiero, ¿sabes? Yo lo único que quiero es que sepan que aquí se respeta. Esta casa es decente. Mira, Consuelo tiene razón, Chiquinquirá. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos y pudo haber bajado Danielito y nos pudo haber visto y... No, gracias a Dios, mi pelado está Margarita en un juego. Además, ¿cómo se va a dar cuenta? Si usted solo tiene ojos para esta vieja. Consuelo... Espera. Ay, no pretenderás ir corriendo detrás de la mujercita y dejarme a mí aquí así, ¿verdad? Negrita, mira que puede venir algo, negrito, cuidado, no te puede. Inspector Carreño, se solicita su presencia en el Comando Central. Inspector. El inspector Carreño está en un operativo de emergencia, acá muy fuera. Ay, no puedo, negrito. No puedo vivir sin ti, es inútil. Es que tú eres un vicio, mi amor, tú eres una adicción, una enfermedad y no me quiero curar nunca de ti. Nunca. Yo nunca había sentido esto por nadie, Franklin. Es que tú me vuelves loca. Rompes los esquemas, me desarmas. Negrita, te amo, ¿viste? Te amo más que a mi vida. Ay, Franklin, yo quisiera hacerte feliz. Yo quiero ser la mujer de tu vida, pero siento que no puedo. No, ya lo eres. Te metiste en mi mente, te metiste en mi corazón, te metiste en mi sangre y ahora recorre mis venas como un veneno y por eso no puedo vivir sin ti. Pues déjame decirte que si algún día me dejas, me voy a convertir en tu amante. Eso nunca va a pasar porque nosotros siempre vamos a estar juntos. ¿Oíste? Y si nuestra vida se convierte en un infierno, bueno, nos vamos a quemar los dos. Llegó a mis ojos como un ciclón. ¿Por qué tú no aprendes, vale? ¿Ah? ¿Qué era lo que te daban a ti cuando eras chiquita? ¿Qué era lo que te metían a ti en el tetero? Fosforito, Jessica López.
¿Ah? ¿Hasta cuándo tú te vas a seguir portando mal, mi pana? ¿Hasta cuándo? Pero bueno, tombosaurio, deja la descarga, pana. Me sentí mal, me dio una depre, un down, ¿y qué? Bueno, todo el mundo se deprime, pero no va a un bar a caerle botellazo a la gente. Jessica, por Dios. Bueno, pero yo no soy todo el mundo, pana. Yo soy la pomposa últimamente. Y mi grandota me dijo que me odiaba. ¿Me Bueno, copia? ¿tú sabes cómo es la cosa, Jessica López? Que tú de aquí vas a salir derechita porque yo te lo ordeno. ¿Me estás entendiendo? Oh, ¿y tú quién eres más o menos para estarme dando órdenes? Bueno, nada más y nada menos soy el tipo que ama a tu hija y que no quiere que ella se sienta decepcionada de su madre. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás copiando? Y así tenga que amarrarte o caerte a trancazo, Jessica López, tú vas a agarrar tu vida y te la vas a enderezar. ¿Me estás entendiendo? Porque si no lo haces, me dejo de llamar Frankie Carreño. ¿Me entendiste? Copiada la orden, galán. Ahora tú me cumples y me abres esa reja o te doy chuleta aquí mismo. Dame la llave, Tombo Galán. Dame la llave. Que tú serás muy bonito y todo, pero yo por mi libertad me llevo en los cachos al que sea. No, hombre, tú no puedes hacerme esto, chica. La mamá de la mujer que yo más quiero en el mundo no puede ser una asesina. No puede ser... Ahí sí te pelaste, tú ves. Porque yo sí paría a la grandota, pero ella no me quiere, ella me odia. La joya que tiene como padre la envenenó en mi contra. La tipa no me quiere ver ni muerta. Pero no hiciste nada por ganártela, chica. No hiciste nada por ganártela. Mira lo que estás haciendo, J-Lo. Bueno, ¿y qué? Y si ella no me quiere, ¿qué me importa seguir pifiando? Así que dame la maldita llave. Ten. Pero en el momento que salga de aquí te vas a convertir en una delincuente. Y tarde o temprano te van a atrapar, J-Lo. Así que regrésame la pistola. Tranquilo, galán, que de eso me encargo yo. Las esposas. Date ahí, tú mismo. J-Lo, piensa. ¿Sabes qué? Te faltó valor, ¿entiendes? Tú sabías que esto no iba a ser fácil. ¿Ah? Te dejaste ganar por una carajita malcriada. Te faltó valor, eres una cobarde, chica. ¿Qué pasó? Pero bueno, Hasta que por fin llegues. ven, papi. Comisario, no puedo hacer nada. Si quieres me dejas aquí pagándome arresto de una vez. ¿Qué hace tu esposado? ¿Ah? Bueno, ¿qué crees tú? Y ahí luego se me escapó. Y se llevó la pistola. ¿Te parece? Qué va, pana. Este despecho es tan berraco. Solo me lo quita la muerte. A lo mejor te puedo complacer y todo, composita. ¿Qué haces tú aquí, bichito? Tranquilita. Mira que el dedo se me pone como inquieto. Y te puedo volar la cabeza aquí mismo. O sea, que tú eres familia de la delincuente esa y te metiste en mi casa. Pero es que tuve que hacerlo. Mire, aunque usted no lo crea, Jessica, su mamá sufría mucho por usted. Mira, yo lo único que sé es que tú traicionaste la confianza de todos, comenzando por la de mi mamá. Pero es que su mamá ya lo sabe. Yo misma le conté todo. Por eso es que ella me botó de la casa. Ay, Dios mío. Ay, y yo que te contaba hasta lo más íntimo. Rita, eres de lo último. Bueno, pero aunque usted no quiera reconocerlo, somos familia. Mira, ¿sabes una cosa? No vuelvas a repetir eso nunca más en tu vida, porque Jessica es un desagradable error que yo voy a borrar para siempre de mi vida, ¿ok? El que reniega de sus padres comete un gran pecado. Además, no juzgue a su mamá. Ella es la verdadera víctima de todo esto. Ah, sí. ¿Y yo, Rita? ¿Y yo qué? Ella me votó, chica. Bueno, pero ¿qué quería? Que se le muriera de hambre en los brazos. Mira, di lo que quieras, di lo que te dé la gana, pero yo nunca voy a aceptar que esa mujer es mi madre. Y mucho menos voy a ir a visitarla en la cárcel. ¿Está claro? Nunca olvido a la gente que tiene deudas conmigo. Y tú tienes una muy grande, malandra infeliz. ¿De qué estás hablando, desgraciado? Que yo sepa que la única rata inmunda eres tú. No, te pelaste, te pelaste. Y déjame decirte que te juntaste mal. Porque tú y la dolorosa de muñeca me echaron a perder el revolcón que le iba a dar a la chiqui. Ni muerte iba a dejar que le pusiera tus sucias pezuñas encima a mi grandota. Mal bicho. Pero ya de muñeca ya me vengué. Ayudando a Lolo a sacar esa cuerda de mocoso del albergue. Hasta hijo parece de la rata esa. Eres igualito a él. No, momentico. Igual no. Mejor. Por eso lo utilizo cada vez que a mí me dé la gana. Y por eso cobro mis deudas. Y ahora te toca a ti pagar, malandra infeliz. ¿Y a dónde me vas a llevar? ¿Se puede saber qué vas a hacer conmigo, desgraciado, cobarde? No te van a quedar ganas de volver a meterte en mis asuntos. Claro, eso sí, sobrevives a lo que te tengo preparado, pomposita. Déjame decirte que yo no voy a seguir hablando de esa mujer, Franklin, porque yo estoy decidida a mandarla a la cárcel. ¿Y tú de verdad serías capaz de hacerle eso a Jessica? Pues sí, porque estoy cansada
de que esa mujer me llene de vergüenza diciéndole a todo el mundo que soy suya. Pero si es la verdad, Chiquinquirá Loren, Jessica López es tu verdadera madre y te tienes que aceptar. Pues no, chico, no, me niego a aceptarlo. Yo no salí del vientre de esa mujer. Mi madre es muñeca, toda una dama, ¿entendiste? ¿Tú sabes una cosa? Por eso es que tú nunca vas a ser feliz, porque no vas a aceptar lo que eres. ¿Ah, sí? Y se puede saber qué es lo que soy según tú. Agente. Pasa, pasa. ¿Cómo está, policía? ¿Cómo le va? Ajá. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Buenas, ¿cómo está, señora? Mire, por allá por el local estuvo Jessica López, J-Lo. Bueno, yo quería hablar con usted porque ella pues, dejó esto para ella. Un encargo para usted. Mi arma de reglamento. Sí. Gracias por devolverme la poligoma. ¿Y se puede saber dónde está ella? Bueno, déjeme decirle algo, señora agente. Yo de verdad no sé. Para mí es como que si lo hubieran secuestrado. Yo no sé. Ah, bueno, fíjate. A lo mejor se hace tu sueño en realidad, Chiquinquirá. Y no vuelves a ver más nunca a Jessica López. No, no se discute más. Ya está decidido, no se discute más. Yo no te puedo llevar al operativo de busca de Jessica López, negrita. Además que yo sepa, a ti no te interesa el destino de esa malandra. Bueno, por supuesto que no. Pero tampoco es que quisiera verla muerta. Y bueno, chico, últimamente a mí el único que me interesa eres tú. Ay, Franklin, se me queda el corazón congelado del susto cada vez que tú sales a buscar malandro. Pero, negrita, pero si ese es mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Ahora sí verá que la cosa se puso mal, pues, y entonces... Ajá. Ese es mi trabajo. Sí, bueno, yo sé, Franklin, que es tu trabajo y todo lo que tú quieras. Ajá, pero ¿y si los malandros esos que tienen secuestrada a Jessica son peores que ella y te pueden hacer daño, Franklin? No, no te preocupes por eso, negrita. Yo estoy entrenado para eso. Además, yo te lo he demostrado varias veces. Te he salvado la vida muchas veces, ¿o no? Bueno, eso sí, mi Superman. Ay, Franklin, pero igual, vale, igual. Anda, déjame ir contigo, chico. Mira, yo me voy a quedar más tranquilita si estoy contigo. Anda, por favor, no me digas que no. Anda, llévame contigo, Franklin. No va contigo, negrita. Que me tienes loco. Yo nunca te puedo decir que no, ¿vale?